Indigo Events, apasionado por las ideas. Alineata, diseñando el futuro de emprendedores. The Magus Films, creemos en el poder de las buenas historias. Mustache Studio, más que imagen y fotografía. Esto es el poder de los tacones. Bienvenidos a un nuevo programa, El Poder de los Tacones. El tema que vamos a tocar hoy es el emprendimiento femenino. ¿Y cómo están ustedes el día de hoy? Por acá me acompaña Adriana, está Gladys, Bárbara. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. ¿Estamos listas para arrancar el tema de hoy? Totalmente. La mujer y el emprendimiento. Hemos notado que durante los últimos años la mujer, y los hispanos en general, se han vuelto dueños de negocios, han emprendido, han creado sus propias maneras de trabajo, y queremos hablar de este tema, por qué está ocurriendo esto, cómo lo podemos aprovechar y qué tips y técnicas podemos todos, desde nuestras experiencias, brindarles a ustedes para que esto siga creciendo, porque nos interesa a todos, ¿verdad, Adriana? Sí, es cierto. Yo llevo más de 10 años trabajando en emprendimiento, y un tema que es súper interesante es el emprendimiento en los hispanos. La parte de resiliencia del hispano ha hecho que el emprendimiento hispano crezca aún más que el emprendimiento de las personas americanas. En los últimos años ha crecido 34%, y aún más en mujeres, ¿cierto, Bárbara? Tú me has contado. Definitivamente que sí. En la mujer, especialmente justo en medio y después de la pandemia. Las cifras incrementaron. Por darte un ejemplo, la mujer afrodescendente aquí en los Estados Unidos, su overall, cuando se trata de emprendimiento, creció un 84%, pero el de la mujer total estamos hablando que es un 41%. Y las cosas que se ven, yo sé que tú eres una apasionada del emprendimiento, las cosas que estamos viendo es que la mujer ha tomado sus fortalezas y aquellas cosas que le presentaban reto en el ambiente laboral, y está diciendo, si yo tengo una fortaleza y me están presentando trabas, entonces voy a usar mis fortalezas para que sea mi mecanismo de vida, o sea, la forma en cómo vivir. Más que fortalezas, también ha sido la independencia financiera. También. Y la independencia de su tiempo. Se dieron cuenta que manejar su tiempo vale más que cualquier cosa. Pues ha habido temas muy interesantes, porque en la pandemia todos los grupos salieron de trabajar, y el grupo que volvió más tarde fueron las mujeres. En Estados Unidos aparentemente se debe a que se dieron cuenta que las condiciones eran más favorables y ella se quedaba en su casa también haciendo emprendimiento. De hecho, fue el único grupo que no todo volvió a trabajar. Wow. Entonces hay cosas muy interesantes, pero yo creo que antes de que toquemos el tema, nosotros somos 4 emprendedoras, sería muy interesante que cada una cuente su historia un poquito. A ver, ¿quién quiere comenzar? Bueno, yo comparto la mía. Yo he tenido durante mi vida, voy por la tercera fase de emprendimiento. Okay. La primera fue en el 2010, muy pocos saben, pero una de mis pasiones es trabajar con niños de necesidad especial. Y en aquel entonces abrí un centro para niños con necesidades especiales, y lo trabajé durante 2 años sin fines de lucro. Fue una experiencia tremenda. Ya luego yo me enfermé, y el emprendimiento se convirtió en mi alternativa para yo entretenerme, para tener cómo devengar desde mi casa, y me convierto en consultor de negocios. En aquel momento ayudando a empresas a entrar al mundo de Walmart y al mundo de Sam's y Costco. Y ya esta última vez, luego de tener la experiencia que tengo, digo yo, voy en búsqueda de mi libertad financiera, ¿ves? De poder manejar mi tiempo. Estoy trabajando mi grado doctoral, así que voy a retomar mi empresa, la parte de consultoría, cómo puedo ayudar a eficientizar equipos, operaciones, y ciertamente el proyecto me apasiona. Qué chévere. Y para ti, Gladys, ¿cómo ha sido el viaje de entrepreneur? Bueno, mi primer negocio lo empecé cuando tenía 20 años. Por ir en contra, no en contra, pero cuando yo crecí, mi papá, que era cirujano plástico, él tenía un laboratorio con cremas.
y él inventaba muchas cremas. Ok. Entonces yo los sábados lo acompañaba a mezclar las cremas y por qué este ingrediente y el otro. Y en un momento yo quise poner un laboratorio, pero como mi papá tenía ideas bastante socialistas, mi papá le vendió la mayoría del laboratorio a todo el mundo que trabajaba ahí. Wow. Entonces cuando yo quise entrar a crear nuevos productos, me dijeron que yo no podía entrar. Entonces ese fue apenas me dijeron no, ahí entro yo a que sí. Siempre llevando la contraria. Totalmente. Entonces me asocié con una niña, las dos éramos súper jóvenes. Ella era una química farmacéutica y empezamos a desarrollar una línea de cosméticos, la cual la tuve por 20 años. Se llamaba Advanced Cosmetics. Wow. Sí, yo me acuerdo de esa En marca. Colombia la tuve por 20 años y nos asesoraba la Prairie. O sea, uno de mis mayores retos una vez era cuando ahorita hablan de liposomas. Yo tenía los liposomas hace 30 años y me llegó un tarrito de Suiza y era como una gelatina. Y me acuerdo que el gobierno colombiano me decía que eso eran bombas, explosivos y no me lo querían dejar entrar. Y yo, ¿cuál explosivos? Entonces lo querían abrir y si se abría, se contaminaba. Entonces nos tocó montar guardia 24 horas para que no lo abrieran hasta que llegaran los papeles. ¿Y cómo pasaste de eso Sí. a los eventos? Ajá. Ok, cuando tenía esa empresa por 20 años, yo no podía competir con las grandes compañías como L'Oreal o todas las grandes. Entonces lo que yo hice fue crear eventos para atraer a la gente. Ah, mira, tan interesante. Entonces yo creaba eventos, por ejemplo, uno trae a las reinas de belleza a los Claro. almacenes y creé un evento con la disculpa de que la gente viniera y probara los Qué bueno. productos. ¿Y tú, Zenia, cómo ha sido tu experiencia como emprendedora? Bueno, yo creo que para mí ha sido un poco la diferencia entre, yo primero empecé siendo freelance Ajá. y después emprendí. Pero yo creo que como freelance también es una forma de emprendimiento porque tienes que manejar tu tiempo y manejar tus finanzas porque no tienes un trabajo fijo y no tienes un sueldo fijo. Claro. Pero empecé en la universidad. Cuando estaba en quinto semestre de la universidad empecé pasantías en una productora audiovisual. Ahí estuve 5 años y hace 10 años mis mejores amigos habían fundado una productora y me pidieron que necesitaban una productora, o sea, alguien quisiera la figura de producer y entré como productora ejecutiva y desde entonces ese ha sido mi camino en el emprendimiento con mi empresa, mi casa productora. Independiente, correcto. Vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a ver cómo ha emprendido Adriana, que nos falta que nos digas cómo has emprendido tú y cómo pueden hacer ustedes para también emprender o qué herramientas les podemos dar si están ya emprendiendo para mejorar su negocio. Ya regresamos. Estamos de vuelta acá en El Poder de los Tacones y el tema que estamos hablando hoy es del emprendimiento y de la mujer como dueña de negocio, como dueña de empresa, cómo ha ido cambiando en estos últimos años. Y nos había quedado la pregunta de Adriana. Adriana, ¿cómo ha sido para ti tu camino de emprendimiento? A mí me encanta el programa porque aparecen preguntas de cosas que se me han olvidado en la vida y de pronto aparecen. Me acabo de acordar que yo desde adolescente mi prima producía lazos para el pelo y yo los vendía en el colegio. ¡Wow! Bueno, yo estudié diseño industrial, trabajé varios años en una agencia de publicidad, después hice un posgrado en administración y entre mi vida de estar en la agencia, ir y volver, tener hijos, retirarme, volver, me doy cuenta de la importancia de desarrollar estrategia de negocios para ayudar a las empresas a realmente trabajar bien. Y creo una metodología, la que trabajo hoy en día con diferentes entidades que la enseñan y se me volvió mi vida, enseñar y capacitar y ser consultora de negocios. Y últimamente mi pasión está en un tema que se llama emprendimiento con perspectiva humana. ¿Y de qué va eso? Bueno, lo que estoy es recogiendo mucha data de empresarios que quieran que se podamos contar la historia. ¿Cuál es el ser humano detrás de esas empresas? Porque hablamos mucho de los números, de la parte técnica, de si hicieron o no hicieron, pero la realidad es que es ese empresario con esas capacidades, esos valores, ese empuje
ese no tener miedo, tomar riesgo, hay una cantidad de variables que te hacen emprendedor. Yo creo que el que emprende es una persona que tiene muchas ganas, muchos sueños y también es como valiente. ¿Cómo lo ven ustedes? La pasión. Ajá, Necesitas la pasión. tener la pasión para lo que vas a hacer. Porque las ganas las tienes y tienes ganas de hacer algo. Pero cuando vienes en las bajadas, porque yo digo que el emprendimiento es como la montaña rusa. Vienes en unas bajadas, subes y de repente viene otra bajada. Y si no tienes esa pasión, ahí es donde la mayoría se retiran. Y es verdad que, por ejemplo, acá en Estados Unidos, una empresa que comienza hoy, le toma por lo menos 5 años. Por lo menos. Hay el 10% de las empresas que pasan el primer año sobreviven. Wow. Sí, el segundo, enfoque y la persistencia es clave en el emprendimiento. También hay que entender una situación. Increíble, pues es muy interesante ver que más o menos el 87% de los emprendimientos son para personas, los están desarrollando actualmente mayores de 45 años. Lo que nos lleva a ver que son momentos en que ya uno dice o no quiero vivir esto que estaba viviendo o simplemente ya los trabajos que hay no quieren una persona ya de cierta edad. Es interesante porque es una salida. O quiero cambiar. O el mecanismo, la manera en la que mi función o mi expertise era utilizado en las empresas ya no va con lo que es mi visión de vida. Y decido abrazar el emprendimiento porque he encontrado aquella cosa que en otro lado no hay, que yo puedo brindarle a un grupo en específico o a una comunidad en específico. Miren, hay un tema muy interesante. En Estados Unidos, 90% de las microempresas, o sea, las que son chiquiticas, son de mujeres. Y yo creo que eso se debe a un gran componente de que la mujer está buscando espacio donde poder trabajar, tener independencia económica, cuidar a su familia. Todo ese tema es súper importante, o sea, esos son números que nos dicen mucho y creo que en este programa además le puede dar mucho entusiasmo a muchas mujeres que quieran montar un negocio. Les traigo un ejemplo en esa misma área. En este programa discutimos la parte de influencias o influencias. ¿Por qué crees que han nacido todos esos influencers en TikTok, en Facebook? ¿Por qué están monetizando sus redes? Es una manera de buscar libertad económica de alguna manera. No estamos juzgando si está bien o está mal, ¿no? Pero son diferentes formas que han evolucionado del emprendimiento, todas buscando la libertad de tiempo y espacio. Pero eso está bien, porque yo creo que en la medida en que uno tiene libertad financiera, puedes tomar mejores decisiones. Si te quieres, digamos, mudar a otro país, si necesitas divorciarte, si quieres casarte, o sea, en la medida en que tienes como que esa estabilidad, eres como más libre de decir, me voy a arriesgar por esto. Y hay varios estudios donde demuestran que la mujer cuando genera ingresos y es independiente, todo lo invierte en la educación de sus hijos y en su familia. Eso es cierto. Entonces eso genera también un bienestar a toda la comunidad. Pero Claro, mira, no hay es solo otro su dato familia. súper interesante con el mercado hispano. El mercado hispano, los emprendedores hispanos, es el que tiene el mayor porcentaje de dueños de empresa que no terminaron secundaria, a diferencia de otros grupos. Pero lo interesante es que eso también los hace gente sin miedo. Se atreven, lo logran. De hecho, yo lo veo mucho en consultoría, porque a mí me toca ver mucha gente que nunca terminó ni siquiera high school. Lo que les enseñes lo absorben como una esponja y están listos para dar. Como también veo gente que trabajó toda su vida en corporaciones, decide retirarse, son muy capaces y lo logran, pero esa parte de no tener miedo, de poderse enfrentar, de poder salir adelante, a veces les cuesta trabajo. Y hay otra parte también, cuando vamos viendo en los Estados Unidos particularmente, los latinos somos minoría, al igual que los afrodescendentes, ¿no? Vemos la diferencia en el acceso a entender sistemas, tecnología, cómo implementarlas en nuestros emprendimientos versus los grupos mayoritarios, ¿no? Y aún así excedemos expectativas y sobrevivimos. Yo creo que una gran oportunidad para aquella que quiera emprender, porque hay que tener más mujeres en esta área de tecnología, claro, sí, y de ciencias, es
cómo buscamos simplificar el acceso a la tecnología para estos que vienen avanzando, porque de alguna manera vamos a tener que abrazarlas en el emprendimiento. Sí, y la verdad hay que buscar esas habilidades, esas pasiones que decía Gladys, pero al mismo tiempo prepararnos y entender en cada país cómo funciona el emprendimiento, porque por ejemplo en Estados Unidos hay dos variables que de alguna forma frenan a las mujeres. Una es la tecnología que tú dices y otro es el idioma, porque aunque hables en español y estés en una zona que hables español, el mundo de negocios en Estados Unidos se hace en inglés. Pero también lo otro es el acceso a capital. Correcto. La mujer tiene muy poco acceso a capital, mientras que el hombre, o sea, a mí me llegan mujeres y me dicen, el mismo negocio, va un hombre a pedir un préstamo al banco y se lo dan. Y a mí me piden hasta el tipo de sangre. Ojo, para la mujer ha sido un reto mayor, porque para la mujer acceder a capital hoy por hoy, primero que el capital que invierte inicialmente son sus ahorros y apoyo de la familia. Segundo, la que logra tener acceso a capital inicial es porque tiene algún sistema implementado, tiene alguna relación con tecnología y avance en el cual lo usan de garantía, no porque ella sea el experto. Pero no solo eso, también tiene alguna relación con alguna institución financiera. O un familiar la tiene y la abre o la algo. Pero saben que hay muchísimas ayudas ahora para las mujeres en emprendimientos que quieran emprender, que quieran empezar negocios, y de eso lo vamos a conversar cuando volvamos de este corte comercial. Ya regresamos. Estamos acá al Poder de los Tacones y estamos hablando del emprendimiento y la mujer, y dónde podemos encontrar esas ayudas, dónde podemos encontrar mentoría, dónde nos podemos formar para crecer nuestro negocio o comenzar uno. A ver, Adriana, tú que eres la experta. Bueno, voy a empezar con Estados Unidos, que es el más fácil. Hay varias ayudas que se nos olvidan y que al ser hispanos, que venimos de otros mercados, no sabemos. Pero por ejemplo está el Small Business Development Center, el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas, que es una organización público-privada que da consultoría gratuita a muchos empresarios y lo pueden buscar online. Muchísimas universidades tienen sus programas de incubadora y diferentes entrenamientos, y hay otros programas online. Hay los que pagas y hay los que son gratuitos. Lo que es importante es que realmente te capacites y vayas avanzando. También hay otros temas, como hace la fundación de Power of the Hills, que son ayudar a mujeres en los temas de no solo las habilidades duras, como la parte de conocimiento, sino la parte de socialización, comportamiento, cómo te vistes, cómo presentas un email, cómo presentas una hoja de vida. Todo eso es muy importante, porque al final tú como dueña de empresa eres tu propia imagen. Claro. Entonces no sé qué otras ideas se les esa era ocurren. la parte de que a la mujer se le olvida de que nosotras somos nuestra propia imagen. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que fui a una conferencia de mujeres empresas de negocios, de NABO. Ajá. Y me acuerdo que todas estaban súper mal vestidas. O sea, ninguna le preocupaba, no les importaba, sí, porque somos dueñas de nuestro negocio, entonces ¿qué importa? Pero por el otro lado vas a un almuerzo donde están las grandes ejecutivas de los bancos y todas están impecables porque están representando al banco. Pero ¿qué pasa con nosotras mismas? Nosotras somos nuestra marca. Claro. Nosotras debemos representar nuestra marca y nosotras somos nuestra imagen. Entonces, como estamos vestidas, cómo nos presentamos, nuestra tarjeta, cómo enviamos emails, esos son las cosas que también tenemos que aprender. Y para eso no necesitamos, o sea, eso lo podemos aprender, lo podemos ir poniendo en práctica en casa, no necesitamos, digamos, hacer ningún tipo de inversión como para poder tú representar tu marca. Correcto, no necesitamos eso. Por ejemplo, digamos en mi caso, a mí me encantaría que alguien me hubiera enseñado a no ser tan ingenua. ¿Cómo así? Sí, porque a mí me han engañado muchísimas veces, entonces me hubiera encantado, digamos, una estrategia que me digan, ok, es como el ajedrez, mira a ver qué ficha va a mover esta persona antes de que la mueva, para yo poder anticipar todos los engaños que he tenido. Bueno, por ejemplo, a mí una de las cosas que me hubiese gustado aprender antes cuando comencé a emprender es cómo negociar con los clientes.
de no ceder ante el descuento, dame la rebaja, porque uno no va al supermercado y le dice que le bajen un 10%. Pero uno va a un pequeño negocio a comprar algo y sí pide, ay, ¿me puedes dar el 10% de descuento? Pero porque la mujer no pide, no, el hombre pide más descuento. La mujer, solo por conseguir el trabajo, acepta mira, lo que te pidan. Y Gladys, eso hay que aprender. estás trayendo un punto importante a la mesa, porque hay muchas cosas como mujeres que queremos ser emprendedoras que nos afectan para llegar allá y que, por ejemplo, nos den préstamo. Por ejemplo, si yo nunca he creado mi crédito, porque mi crédito es pegado a mi marido, si yo hago empresa no tengo nada para mostrar. Entonces tengo que empezar a cultivar mi propio crédito, aprender a saber cómo gasto, cómo ahorro, si tengo una tarjeta de crédito, cómo lo uso bien. Aunque uno no cree, pero todo ese historial te va impactando. Claro. Definitivamente hay estructuras, porque por ejemplo en muchos países de Latinoamérica se prestan mucho para más la economía, lo que en algunos que empieza más como economía informal, ya sé que la gente empieza su negocio por una pasión que tiene, por una habilidad que tiene, y lo va desarrollando, que eso es lo que pasa con muchas mujeres, que se dieron cuenta que sí pueden desarrollar cosas a partir de sus habilidades. Por ejemplo, yo creo que en Puerto Rico, ¿cierto, Bárbara? Hay mucha mujer emprendedora en también. Puerto ¿no? Rico, la mayoría de las mujeres, vamos a hablar, en los últimos 20 años había mucha, y existe la economía informal, donde es la mujer comenzando su salón o su emprendimiento desde su casa. Puerto Rico, similar a los Estados Unidos, tiene los Small Business Development Centers o los SBDCs, donde apoyan a las pequeñas empresas, pero el emprendimiento ha crecido de tal forma que hoy tienen programas como lo que es Grupo Guayacán, como lo que es Paralel 18, como lo que es Colmena 66, entre otros que puedo mencionar, que esa microemprendedora, esa mujer que está pensando, bueno, yo quiero arrancar por aquí, le dan estas herramientas para apoyarla, pero igual el ambiente socioeconómico se presta para la formalidad y para la informalidad. Y por eso también es tan importante, aunque no crean, entender las leyes. Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay una cosa que se llama el Cottage Law. ¿Qué hace el Cottage Law? Que nos deja tener un negocio de alimentos hecho en la casa, pero no puede ser cualquier alimento. No puede tener leche, no puede tener huevos, no puede tener cosas que se dañen. Entonces hay que saber exactamente dónde estamos. Pero si tú entiendes la ley, realmente, por ejemplo, un negocio Cottage Law, que no lo puedes, tienes que tú distribuir, llevar tú, no se puede, tienen ciertas limitaciones, pero puedes producir hasta $250,000 desde tu casa. Imagínate. Entonces es importante entender qué oportunidades da cada gobierno, porque estoy segura que en Latinoamérica también sucede. Además de que tienes acá una deducción de impuestos si trabajas de tu casa, porque tu casa entra como parte de tu lugar de trabajo. Tu centro de operaciones. Correcto, entonces tienes también una ventaja. Yo creo que lo importante es, al final, es cuando queremos comenzar algo, investigar bien, como dice Adriana, revisar en tu país donde estás y desde donde nos estás viendo, qué ofrece el gobierno, qué ofrecen las fundaciones, qué herramientas hay para las empresas, porque la realidad es que sí, existen en el mundo corporativo y existen las grandes empresas, pero lo que mueve los países son los microempresarios, las microempresas, los pequeños negocios, que son esos los que llamamos acá local business, que llegamos desde la peluquería hasta donde compramos el jabón, las velas. Y lo más importante de eso es que las mujeres se refieren, el referido. Correcto. Porque esa recomendación es el mercadeo más eficiente que existe. Cierto. O sea, si yo te recomiendo a ti, ve a donde este señor que te hace los rayitos del pelo, tú vas a ir porque yo te recomendé. Y esos son los influenciadores. Y ahora están los microinfluenciadores, donde no son los que tienen esas cifras gigantes de seguidores, sino las mínimas, porque son los reales. Correcto. Son los más orgánicos. Y más reales, en que tú dices, te recomiendo este almacén por esto. Correcto. En ese sentido es una red de referidos que tiene la mujer. Entonces, en resumen, busca ayuda, busca apoyo, no estás sola. Si quieres comenzar tu negocio, hay muchas herramientas y muchos lugares a los que puedes pedir ayuda. Investiga, lee mucho. Y si nos sigues en las redes sociales del Poder de los Tacones TV, te vamos a dejar por allí
todos esos links que hemos hablado hoy acá, de dónde puedes pedir ayuda y por ahí tener una guía para comenzar. Y también si contactas al El Poder de los Tacones o The Power of the Heels, hemos asesorado a muchas mujeres con quién, por dónde, conseguirles una mentora, cómo ayudarlas a seguir adelante. Perfecto. Y mi mejor ejemplo es una niña que asesoré que ella tenía cuando empezó 13 años. Y ella tenía una pequeña, era sorda de un oído. Wow, Y entonces cuando empezaron las máscaras, ella aprendió a leer labios. increíble. Y cuando las máscaras se pusieron, la verdad que no pudo comunicarse. Entonces la ayudé con el permiso de los padres a crear un negocio de las máscaras transparentes. Y hoy en día ella exporta a México, vende en toda Florida. Eso sí, tiene a toda la familia trabajando con Qué ella. bueno. Bueno, como saben, por acá les vamos a dejar nuestras redes sociales. El tema de hoy ha sido increíble. Creo que hemos dado bastante información. También le pueden escribir a Diana personalmente para su Claro que asesoría directa. Por acá les dejamos nuestras redes sociales. Y nada, nos vemos en un próximo episodio de El Poder de los Tacones.